William Clyde Gibson III nació en 1957 en Raleigh, Carolina del Norte, siendo el menor de 4 hermanos. Cuando tenía 2 años, su familia se mudó a New Albany, Indiana, buscando un trabajo más estable. Su padre se dedicaba a podar árboles. Su madre era cajera en Sears. Sobre el papel, no fue una infancia trágica. Gibson más tarde dijo que no fue maltratado. Pero su padre bebía mucho. Y cuando lo hacía, se volvía agresivo. Desde niño, algo parecía extraño. Gibson no se llevaba bien con los demás. Le costaba en la escuela. Se aislaba. Lo molestaban hasta 6º grado y entonces todo cambió. Él se convirtió en el agresor. A los 13 años, empezó a beber, no a probar, sino a beber de verdad. Poco después, lo arrestaron por robar una motocicleta. No pasó mucho tiempo antes de que abandonara la escuela por completo, y eso fue solo el comienzo. Gibson se unió al ejército de los Estados Unidos y trabajó como mecánico en Alemania Occidental. Allí comenzó a consumir todo tipo de sustancias ilegales. A menudo las mezclaba con alcohol. En 1979 fue dado de baja por tomar un auto sin permiso. Pasó un año en la prisión militar de Fort Leavenworth. Durante su tiempo allí, intentó quitarse la vida cortándose las muñecas. Su comportamiento delictivo empeoró con los años. En 1991 tuvo un accidente automovilístico, pero en lugar de quedarse en el lugar, como exige la ley, huyó. Más tarde fue acusado de robo con fuerza y de un acto íntimo no consentido en una cabina telefónica. Se declaró culpable bajo un acuerdo que le permitía no asumir responsabilidad directa. Fue condenado a 7 años de prisión. Rechazó participar en un programa para personas que cometen delitos íntimos. Tras su liberación en 1999, Gibson continuó infringiendo la ley con robos y agresiones físicas. Le diagnosticaron trastorno bipolar y le recetaron medicación, pero no siguió el tratamiento. Salió de prisión nuevamente en 2002. El 10 de octubre de 2002, Gibson conoció a Karen Sue Hodella, de 44 años, en un bar en Jeffersonville. Pasaron tiempo juntos y terminaron en un estacionamiento de New Albany. Discutieron por unas pastillas recetadas. Gibson la golpeó y luego la hirió varias veces en el cuello con un objeto punzante. Abandonó su cuerpo cerca de Clarksville. Sus restos fueron hallados el 7 de enero de 2003. El caso permaneció sin resolver hasta que Gibson confesó en 2012. El 24 de marzo de 2012, Gibson conoció a Stephanie Kirk, de 35 años, en un bar de New Albany. Consiguieron sustancias y tuvieron relaciones consensuadas. Ya en su casa, discutieron por medicamentos. Gibson la agredió sexualmente y le cortó el aire. Luego le rompió la espalda y enterró sus restos en el patio trasero. Pero eso no fue todo. El 18 de abril de 2012, Christine Whitis, amiga de su difunta madre y de 75 años, lo visitó. Gibson la agredió hasta que perdió la fuerza. Le cortó uno de sus senos y dejó su cuerpo en el garaje. Al día siguiente su hermana la encontró y llamó a la policía. Ese mismo día, Gibson fue arrestado por conducir ebrio en el auto de Whitis. Tras su arresto, Gibson confesó los homicidios de Whitis y Hodella. También guió a la policía hasta el lugar donde había enterrado a Kirk. Fue acusado en los 3 casos. La fiscalía pidió la pena máxima en los casos de Whitis y Kirk. En octubre de 2013, un jurado lo declaró culpable por la muerte de Whitis después de solo 17 minutos de deliberación. Recibió la pena capital, mostró poca emoción y dijo que la merecía. En marzo de 2014, se declaró culpable en el caso de Hodella y fue condenado a 65 años de prisión. 5 meses después, se declaró culpable en el caso de Kirk y recibió otra sentencia de muerte. Gibson ha apelado sus condenas en múltiples ocasiones. La Corte Suprema de Indiana ha mantenido las sentencias. Actualmente permanece en la prisión estatal de Indiana, en Michigan City, en la sección para condenados a muerte. El siguiente individuo pasó toda su vida siendo ignorado, hasta la noche en que se aseguró de que todos recordaran su nombre. Eric Darnell Holmes nació en 1968. Desde sus primeros años, la vida fue implacable. Su madre falleció cuando él tenía apenas 7 años, y a partir de entonces fue trasladado entre distintos cuidadores, muchos de los cuales lo descuidaron o maltrataron.
A pesar de estas adversidades, Holmes logró mantenerse fuera del radar del sistema legal. No tenía antecedentes penales juveniles ni cargos como adulto. Sin embargo, sus dificultades eran profundas. Presentaba un coeficiente intelectual de apenas 79 y mostraba problemas persistentes en el ámbito académico, social y de salud física. Durante años, llevó una existencia discreta y poco notoria. Esta situación cambió abruptamente el 16 de noviembre de 1989. A los 21 años, Holmes trabajaba en el restaurante Shoney's, ubicado en el condado de Marion, Indiana. Ese día, discutió con una compañera de trabajo llamada Amy Foshi. Ella salió victoriosa en la confrontación y él perdió su empleo. Esa misma noche, tomó la decisión de vengarse. Holmes le había advertido a un amigo: «Voy a quitarle la vida esta noche». Él y Michael Vance ya habían planeado el ataque con antelación. Eligieron el momento posterior al cierre del restaurante para ejecutar su plan. Cuando el local cerró, Foshi salió acompañada de los gerentes Charles Ervin, de 30 años, y Teresa Bloss, de 20. Ervin llevaba consigo el dinero en efectivo del día. Holmes y Vance esperaban en el vestíbulo del restaurante. Holmes estaba junto a la salida. Vance, cerca de la puerta interior. Ambos portaban armas blancas. Atacaron a los 3 empleados con múltiples cortes. Ervin y Bloss no sobrevivieron. Foshi. Sí, Holmes fue detenido poco tiempo después. Enfrentó cargos por homicidio, intento de homicidio, robo y conspiración para cometer robo. Su juicio inició en noviembre de 1992. El jurado lo declaró culpable en todos los cargos. Sin embargo, no logró consenso sobre si debía imponérsele la pena capital. A pesar de ello, el juez decidió aplicar dicha pena, argumentando que los homicidios ocurrieron durante la comisión de un robo y que hubo múltiples víctimas. Michael Vance fue juzgado por separado y recibió una condena de 190 años de prisión. En 1996, la Corte Suprema de Indiana ratificó la sentencia de Holmes. Desde entonces, ha solicitado múltiples revisiones, todas rechazadas. En mayo de 2025, continúa esperando la ejecución de su condena en la prisión estatal de Indiana. Ha permanecido bajo sentencia de muerte por más tiempo que cualquier otra persona en el estado. A continuación, se presenta el caso de Isom, quien convirtió su apartamento en una escena de horror y enfrentó a las autoridades armadas en la ciudad de Gary. Kevin Charles Isom parecía un hombre común. Nació en 1965 y vivía con su esposa, Cassandra, y los 2 hijos de ella en un tranquilo complejo de apartamentos en Gary, Indiana. No llamaba la atención, era reservado, pero quienes lo conocían dicen que, en las semanas previas a lo ocurrido, algo había cambiado en él. Una amargura creciente, una mirada pesada. Y entonces, la noche del 6 de agosto de 2007, todo estalló en el caos. Los disparos rompieron la calma en los apartamentos Lakeshore Dunes. Los vecinos se paralizaron. Luego llegaron los gritos, las llamadas al 911. La policía acudió rápidamente a la escena y se encontró con más disparos desde el interior del apartamento. Los oficiales se cubrieron. Se desató un enfrentamiento tenso. Cuando el equipo SWAT finalmente logró entrar, encontraron a Kevin Isom sentado en silencio en el suelo. Inmóvil. Ausente. Una pistola Magnum .357 se deslizó de su cinturón. Cerca de él, una pistola calibre .40 y una escopeta de calibre 12. Luego vino el descubrimiento para el que nadie estaba preparado. Dentro del apartamento, los cuerpos de Cassandra y sus 2 hijos yacían esparcidos por las habitaciones. Todos habían recibido múltiples disparos. Al día siguiente, los investigadores interrogaron a Isom. Se mostraba tranquilo, desconectado. Dijo que no podía creer lo que había pasado con su familia. Afirmó no recordar haber apuntado un arma a los oficiales. Pero los expertos en salud mental concluyeron que estaba en pleno uso de sus facultades. Por mucho que dijera no recordar, el tribunal dictaminó que entendía lo suficiente como para ser juzgado. Isom enfrentó 6 cargos, 3 por homicidio y 3 por intento de homicidio contra oficiales de policía. Su primer juicio comenzó en febrero de 2012.
Tras varios días de audiencias, el jurado no logró llegar a un veredicto. Ese juicio terminó sin una decisión. Un segundo juicio comenzó en enero de 2013. La Fiscalía convocó a más de 100 personas para formar el jurado. Al final, el jurado lo declaró culpable de los 6 cargos. Votaron a favor de que recibiera el castigo máximo por cada uno. El juez estuvo de acuerdo y le impuso 3 sentencias de muerte. Isom apeló. Alegó que sus abogados no lo defendieron adecuadamente. Los tribunales revisaron su reclamo y lo rechazaron. La Corte Suprema de Indiana también revisó el caso y ratificó las decisiones previas. Hasta mayo de 2025, Kevin Isom sigue bajo custodia estatal cumpliendo esas sentencias. El próximo hombre vivió con ansiedad toda su vida. Hasta que una noche, esa ansiedad se convirtió en algo mucho más peligroso. Antes de continuar, considera suscribirte a nuestro canal para más contenido como este. Michael Dean Overstreet nació el 18 de noviembre de 1966 en un mundo que ya se estaba desmoronando. Su infancia fue inestable y dolorosa. Su padre luchaba contra una fuerte adicción al alcohol. El hogar era un lugar caótico y el maltrato era parte de su día a día. Aún así, Overstreet intentó construir algo mejor. Obtuvo su diploma de equivalencia de secundaria. Se casó, tuvo hijos, trabajó en empleos estables para mantener a su familia, pero el daño de su niñez no desapareció. Permaneció. En su adolescencia, los médicos le diagnosticaron ansiedad severa. Las grietas estaban ahí, aunque la mayoría no las viera, y entonces llegó la noche del 26 de septiembre de 1997. Kelly Eckhart, de solo 18 años, acababa de terminar su turno en Walmart. Era tarde. Iba camino a casa, como tantas veces antes, pero esta vez no llegó. Su auto fue encontrado abandonado al costado de la carretera, los faros aún encendidos. Su bolso dentro había desaparecido. Y la inquietud silenciosa que envolvía al pueblo pronto se transformaría en algo mucho peor. Overstreet forzó a Eckhart a subir a su camioneta en contra de su voluntad. La condujo a un lugar apartado, fuera de la vista. Allí cometió un acto íntimo no consentido. Luego le envolvió el cuello con una correa y un cordón de zapato hasta dejarla inconsciente. Para asegurarse de que no sobreviviera, le disparó en la cabeza. Días después, guardabosques encontraron su cuerpo en un barranco cerca del campamento Atterbury. La policía pronto centró su atención en Overstreet. Fibras encontradas dentro de su camioneta coincidían con fibras de la ropa de Eckhart. Pruebas de ADN confirmaron su implicación en su muerte. Durante el juicio, los fiscales lo acusaron por el homicidio de Eckhart, por forzarla y por el acto íntimo no consentido. Overstreet se declaró no culpable por razón de locura. En abril del año 2000, un jurado lo declaró responsable de todos los cargos. Recomendó la pena más severa permitida por el Estado, y el juez la ratificó el 31 de julio de 2000. En los años siguientes, Overstreet mostró signos claros de enfermedad mental grave. Sufría alucinaciones y creencias falsas persistentes. En 2014, un juez determinó que no podía comprender completamente por qué enfrentaba la pena máxima del Estado. El Estado decidió no apelar esa conclusión. Hasta mayo de 2025, Overstreet permanece recluido bajo esa condena en Indiana. Debido a que un tribunal dictaminó que no entiende su castigo, el Estado no lo ha ejecutado. Solo enfrentaría esa pena si un tribunal posterior lo declara mentalmente apto para ello. Pero, como una camioneta robada, un joven asustado y una decisión en un segundo llevaron a una de las sentencias más raras de Indiana. Benjamin Donnie Ritchie nació en 1980, en Indiana. Sus primeros años fueron inestables. Su madre, Marion Martin, tenía problemas con el consumo de sustancias, incluso durante el embarazo. Trabajaba como bailarina exótica y lo abandonó 2 veces antes de que cumpliera 3 años. Ritchie nunca conoció a su padre biológico. Cuando el esposo de Marion, Donald Peoples, se enteró de que Ritchie no era su hijo, se marchó y se llevó con él a los 2 medio hermanos mayores de Ritchie. Más tarde, fue adoptado por Berna y Oscar Ritchie y tomó su apellido. La escuela nunca fue fácil para él. Repitió primer grado y finalmente abandonó los estudios en 9º. Pero detrás de todo eso,
ocurrían cosas más profundas. A los 10 años ya estaba recibiendo consejería con un ministro. Ese mismo año fue internado en el Community North Hospital, donde los médicos le diagnosticaron trastorno bipolar y dificultades cognitivas, problemas que relacionaron con su infancia caótica y la exposición prenatal a sustancias debido al consumo de su madre. Para agosto de 1998, Richie ya había sido condenado por un robo. Estaba en libertad condicional, tratando sin éxito de mantenerse fuera de problemas. Y entonces llegó la noche del 29 de septiembre del año 2000. Esa noche, Richie y otras 2 personas robaron una camioneta blanca de una gasolinera en Beech Grove. Solo 2 horas después, la camioneta fue localizada. El oficial Matthew Hickey inició la persecución. Los oficiales Robert Mercury y William Tony se unieron a la persecución. El vehículo se desvió de la carretera y se detuvo en el jardín delantero de una casa. Richie salió corriendo. El oficial Tony lo siguió sin saber lo que estaba a punto de suceder. Mientras cruzaban corriendo el jardín, Richie sacó una pistola Glock 9 y disparó. Se escucharon 4 disparos. Uno de ellos impactó al oficial Tony justo por encima del chaleco antibalas. Más tarde falleció a causa de las heridas. El oficial William Tony tenía solo 31 años. Había servido desde 1998. Aquella noche, no solo dejó su placa atrás, sino también a su esposa y a sus 2 hijas pequeñas. Al día siguiente, la policía encontró a Richie en la casa de Michael Moody, quien había sido el tercer implicado en el robo de la camioneta. Richie fue acusado de causar la muerte de un oficial, portar un arma siendo un delincuente grave, robar el vehículo y resistirse a la autoridad. Los fiscales pidieron la pena más severa debido a que Richie estaba en libertad condicional en el momento del tiroteo y porque la víctima era un agente en servicio. El juicio comenzó el 31 de julio de 2002. Su cómplice, Michael Greer, testificó como parte de un acuerdo de culpabilidad. Greer declaró que Richie temía volver a prisión y que ese miedo lo llevó a disparar al oficial Tony. El 10 de agosto de 2002, el jurado declaró a Richie culpable de todos los cargos. 4 días después, el mismo jurado recomendó la pena capital. El 15 de octubre de 2002, el juez formalizó esa sentencia. Además, Richie recibió 20 años por posesión ilegal de arma de fuego, 3 años por el robo del vehículo y 3 años por resistirse a los oficiales. Richie apeló. Alegó que sus problemas de salud mental y de aprendizaje no fueron considerados adecuadamente durante el juicio. También dijo que sus abogados no lo representaron bien. La Corte Suprema de Indiana revisó el caso y confirmó tanto la condena como la sentencia. En mayo de 2025, Richie compareció ante la Junta de Libertad Condicional de Indiana. Expresó remordimiento y pidió clemencia. Describió aquella noche como un tren que salió de la estación sin frenos, refiriéndose a las decisiones que tomó. El Estado fijó el 20 de mayo de 2025 como la fecha para ejecutar su sentencia de muerte. Será apenas la segunda vez que Indiana lo haga en más de 15 años. El siguiente individuo tenía la responsabilidad de cuidar de ellos. Entonces, ¿cómo terminó esa noche con cinta adhesiva, fuego y 2 vidas infantiles perdidas? Jeffrey Alan Weisheit nació en 1978. Para el año 2010, vivía en Evansville, Indiana, con su novia, Lisa Lynch, y los 2 hijos de ella. Alisa tenía 8 años. Caleb, 5. Lisa estaba embarazada del hijo de Weisheit en ese momento. Ella trabajaba turnos nocturnos. Eso dejaba a Weisheit a cargo de los niños durante la noche. En la madrugada del 10 de abril de 2010, se desató un incendio en su casa ubicada en Fisher Road. Los bomberos encontraron a Alisa y Caleb dentro. Ambos niños habían fallecido en el incendio. Los investigadores determinaron que el fuego había sido provocado. Las manos y los pies de Caleb estaban atados con cinta adhesiva. Tenía un trapo de cocina metido en la boca. Había 2 bengalas cerca de su cuerpo. Las autopsias confirmaron que los 2 niños estaban vivos cuando comenzó el fuego. ¿Por qué alguien haría esto con 2 niños pequeños? Los fiscales afirmaron que Weisheit planeó cada paso. Dijeron que quería deshacerse de los niños mientras su madre no estaba. Nunca se ha identificado un motivo claro. Pero la forma en que se inició el incendio y las ataduras en el cuerpo de Caleb apuntaban a una preparación meticulosa. Después del incendio, Weisheit salió del estado. Fue arrestado poco tiempo después.
Enfrentó 2 cargos por la muerte de los niños y un cargo grave por incendio intencional. Debido al alto perfil del caso en el condado de Vanderburg, el juicio se trasladó al condado de Clark. Durante el juicio, la defensa no negó que Weishaupt causó la muerte de los niños. Alegaron que sufría una profunda depresión en ese momento. Dijeron que no estaba pensando con claridad y señalaron sus problemas de salud mental de larga duración. ¿Puede la salud mental influir en cómo la ley ve un caso como este? Puede ser un factor. Pero el jurado consideró que el número de víctimas y sus edades pesaban más que cualquier duda sobre su estado mental. El 19 de junio de 2013, después de menos de 2 horas de deliberación, el jurado lo declaró culpable de todos los cargos. Recomendó la pena más severa permitida. El 11 de julio de 2013, el juez siguió esa recomendación. Weishaupt apeló. Afirmó que sus abogados no hicieron un buen trabajo y que debió haberse presentado más evidencia sobre cómo se había adaptado a la vida en prisión. El 18 de febrero de 2015, la Corte Suprema de Indiana confirmó tanto sus condenas como su sentencia. Apelaciones posteriores, incluidas solicitudes para revisar sus condiciones de detención, también fueron rechazadas. Roy Lee Ward nació en 1972. Creció en un hogar problemático. Sus padres se separaron y luego se divorciaron. Su infancia fue inestable, y eso pudo haber influido en sus acciones dañinas más adelante. Tuvo dificultades en la escuela. Tenía capacidades intelectuales limitadas. Los médicos también le diagnosticaron un trastorno de exhibicionismo, lo que significaba que sentía impulsos de exponerse en público. Ese comportamiento podría estar relacionado con lo que hizo después. Antes del caso de Stacey Payne, Ward ya tenía alrededor de 12 condenas previas, la mayoría por exhibicionismo y conducta indecente en lugares públicos. En el momento en que lastimó a Stacey, ya estaba en libertad condicional por haberse metido en una casa en Missouri. El 11 de julio de 2001, en Dale, Indiana, Ward entró a la casa de Stacey Payne, de 15 años. Dijo que estaba buscando un perro perdido. Una vez dentro, atacó a Stacey varias veces con un arma afilada. Stacey gritó, y su hermana Melissa, de 14 años, escuchó sus gritos. Melissa llamó al 911 de inmediato. Los oficiales llegaron rápidamente y atraparon a Ward en la escena. Stacey fue llevada al hospital, pero no sobrevivió a sus heridas. En su primer juicio, realizado en el condado de Spencer, Ward fue declarado culpable por la muerte de Stacey y por un acto íntimo no consentido. El juez le impuso la pena más severa, pero en 2004, la Corte Suprema de Indiana anuló esos veredictos, argumentando que el juicio había estado demasiado influenciado por la cobertura mediática local y los prejuicios de la comunidad. El caso debía trasladarse a otro lugar. En el segundo juicio, Ward admitió su culpabilidad. El jurado realizó una audiencia separada solo para decidir el castigo. Nuevamente eligieron la pena de muerte. El juez también le impuso 2 condenas adicionales de 50 años cada una por los delitos íntimos no consentidos. Los abogados de Ward intentaron anular esa decisión. Alegaron que el equipo legal del primer juicio no presentó pruebas que podrían haber llevado al jurado a optar por una sentencia menor. La Corte Suprema de Indiana rechazó ese argumento, señalando que cualquier prueba adicional probablemente no habría cambiado el veredicto. En 2017, Ward presentó una demanda para suspender la ejecución de su condena. Cuestionó el método que el Estado planeaba usar para llevarla a cabo. La Corte Suprema de Indiana estuvo de acuerdo en que el Estado no podía usar su nueva combinación de medicamentos hasta que el Departamento de Prisiones actualizara sus procedimientos. Hasta mayo de 2025, Ward permanece bajo custodia, esperando que se ejecute su sentencia. Las acciones legales en curso continúan retrasando ese proceso.